Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tú tienes una trayectoria política muy amplia y has visto tantas cosas de abuso de poder, pero tú recuerdas un caso tan relevante que involucre a un personaje de la jerarquía de Genaro García Luna siendo declarado culpable en Estados Unidos y lo que debe y cuáles son las consecuencias que va a tener para la vida política de México. Bueno, un exsecretario de Estado declarado culpable en los Estados Unidos, creo que no ha habido en la historia, ¿no? Entonces, hay otros momentos en la historia. Por ejemplo, la expedición punitiva contra Francisco Villa, que ahora lo recordamos mucho porque es el año de Francisco Villa, ¿no? O sea, el ejército norteamericano pasó la frontera y empezó a hacer operaciones buscando a Francisco Villa, ¿no? Dice el, bueno, ya no quiero extenderme en eso, pero a ver, un juicio, bueno, naturalmente ha habido, incluso contra personas relevantes como Flores Magón. Flores Magón estuvo sometido a un juicio en los Estados Unidos, pero no era y nunca fue un funcionario del gobierno. Fue por razones políticas. Él era un revolucionario, ¿no? Pero aún así, y sobre todo un secretario de Estado que estuvo tan cerca, tan apegado a la DEA y al FBI, ¿entiendes? Quizá por eso los norteamericanos le pusieron tanta enjundia, porque eran aliados, supuestamente, en la guerra contra el narco, porque yo quiero recordarles, miren, lo que hizo el gobierno de México, que en ese momento estaba encabezado por don Felipe Calderón Hinojosa, de declarar la guerra al narco, fue una cosa secundada por el gobierno de Estados Unidos. Les pareció magnífico. Ellos creyeron, como mucha gente creyó, que eso iba a ser por lo menos una solución no parcial, pero muy grande, muy trascendental de la lucha contra el narcotráfico. Se equivocaron. La guerra se llevó a cabo y se llevó a cabo en condiciones en las cuales cuando ya no se hablaba de eso, el narcotráfico seguía creciendo. O sea, se equivocó el gobierno mexicano, se equivocó el gobierno de los Estados Unidos, actuaron en la misma dirección, terminamos en Rápido y Furioso y cosas por el estilo, que fueron verdaderamente grotescas. Ahora, esa catástrofe es lo que está también presente en el juicio de García Luna, porque García Luna era, pudiéramos decir, un agente doble, ¿no? O sea, o triple. Trabajaba para el gobierno de México, trabajaba para el gobierno de Estados Unidos y trabajaba para el narco, según dice el jurado. Y asumo la presunción de inocencia y ya me cubro con eso. Según dice un jurado de una corte Además, en Brooklyn. Así está la cosa. Hay otros datos, Pablo Gómez, que quizá México debería analizar, porque el Congreso de Estados Unidos le autoriza al gobierno de México, entonces encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, asistencia a un paquete formal, es decir, le asigna dinero formalmente, 1.600 millones de dólares para aplicar en 3 años. Eso es solamente para 3 años, 1.600 millones de dólares. A ver, dicho de otra manera, yo le presto a
ya no me voy a ir a la paletería, voy a poner otro ejemplo. Yo le presto a Álvaro dinero o le doy a Álvaro dinero para que eche a andar una investigación bárbara, periodística, le doy 100 pesos para una investigación periodística que va a sacudir al mundo. Y luego después resulta que Álvaro pacta con los que iba a investigar y se gasta los 10 pesos. Entonces es fraude. O sea, fraude a mí, Congreso de Estados Unidos, porque yo te di dinero, 1,600 millones para algo muy puntual, que se llama, la iniciativa Mérida era para combate al crimen organizado. Si el que lo ejerce, Pablo, se lo gasta, tiene acuerdos con los que iba a perseguir con este dinero, pues hasta el Congreso de Estados Unidos puede decir, oiga, México, ustedes me vieron la cara de güey, echen mi lana de regreso. Bueno, te quiero hacer una aclaración antes de que continúes, Alejandro. Los gringos tienen bastante experiencia en esto. Nunca dieron dinero. Daban cosas. ¿Qué Computadoras, helicópteros, no sé qué. Y luego mandaban sus agentes cada año, cada 6 meses, ya no me acuerdo cuándo, a revisar que todos los insumos, todas las chivas que habían enviado estuvieran en el lugar donde los habían puesto para que funcionaran de determinada manera y seguían operando y seguían funcionando. Hasta la fecha lo siguen haciendo, porque hay muchos activos, vamos a llamarles así, muchas cosas que son de esa iniciativa Mérida, que todavía están en territorio nacional y que todavía, a pesar del tiempo que ha transcurrido, siguen funcionando, siguen operativas. Entonces ellos nunca dieron un cheque de 1,000 y tantos millones de dólares. Ellos mismos decidían todo, instalaban todo, compraban todo en Estados Unidos, se lo traían. Así operaron la iniciativa Mérida. Pues sí. Y así fue como lo aceptó Calderón. En este momento, el gobierno actual no aceptaría semejante cosa. No podría estar de acuerdo en que así operara una línea de colaboración. Una última cosa de mi parte, Pablo Gómez. García Luna no actuó solo. ¿Cuál es, después del veredicto del jurado y entendiendo que va a apelar seguramente Genaro García Luna, cuál es la responsabilidad política de Felipe Calderón tras este veredicto? Bueno, yo creo que si el veredicto es, digamos, tiene una relación fuerte con la verdad histórica, aunque ese término esté muy desprestigiado, de todas maneras sí existe jurídicamente el término de verdad histórica. Entonces, si así es, y no hay, digamos, un mecanismo que eche abajo esa conclusión, yo creo que Calderón es responsable a los ojos de su país, del Estado mexicano. Ahora, ¿por qué? Porque la responsabilidad de los gobernantes es una responsabilidad no solamente por actos directamente realizados por ellos, sino también por omisiones. Efectivamente. Lo que nosotros tenemos que analizar son actos y omisiones que van en perjuicio de los intereses públicos. Yo creo que ahí, evidentemente, Calderón resulta, pues, considerado que si no fue por acción, fue por omisión. Y él es responsable. Tiene que darle la cara, no solamente al pueblo de México, que eso no lo va a hacer ya, nunca, sino tiene que dar, porque ya hasta se fue, tiene que darle la cara al Estado mexicano. Y ojalá lográramos eso, porque eso sí tendría
una trascendencia mucho mayor que esa sentencia que se dictó, esa declaración de culpabilidad que se ha dictado en Brooklyn el día de hoy. Ojalá pudiéramos. Pero hay que seguir luchando para que ellos y todos pues, rindan cuentas ante el país que gobernaron. Pablo Gómez, pues muchísimas gracias por la oportunidad de conversar aquí en Los Periodistas, justo en el día y a pocas horas de que Genaro García Luna ha sido hallado culpable allá en Brooklyn. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ustedes dos, Álvaro Delgado, Alejandro Páez. Un abrazo.